¿Qué tal a todos los senderistas? Estamos en el Sendero de los Brujos y rápidamente vamos a empezar con todas sus preguntas, todas las respuestas que ustedes han solicitado. Pero vamos a mandar saludos a Getulio Tadeo dos Santos, también a Shaolin Soul, también a Elena Sánchez, un saludo de parte del Sendero de los Brujos, a Santiago Estrada, a Iván Emprendedor Telles Capuleño, que nos dice: ¿cómo se sabe si eres hija de Oshun? Tienes que ir con un babalao para que él te dictamine por medio de la ceremonia La Mano de Orula, tu y Cofá, de quien eres hijo. Recuerden que la ceremonia de La Mano de Orula no es el que te pongan un collarcito ni una pulserita. La ceremonia de La Mano de Orula es que te dictaminen precisamente de quién tú vas a ser hijo. Esto solamente es cuando sale necesidad que se tenga que hacer o si lo piensas coronar. Si no, recuerden esa pulserita amarilla con verde, que en mucho tiempo parecía que estaba de moda. No era moda, era realmente un elemento religioso para poder completar un cuadro espiritual. De forma lamentable sí he visto que antes veía mucho, muy seguido, y tal vez porque pues muchos han sufrido, han sido charlatanes y han caído, mucha gente de ustedes han caído presos de estas personas que han hecho las cosas mal. Pero la religión es muy bonita. Ahorita Palo Mayombe ha tenido una fuerza muy grande y esperemos que no se llegue a prostituir ya la gente que está ahorita en los primeros puntos, a lo mejor de audiencias o munanzos que reciben mucha gente. No caigan en aquellos errores que nuestros hermanos de santería, algunos, o los charlatanes más bien, hicieron, porque desprestigiaron una religión muy bonita que es la Oisha Ifá. Y de verdad que yo he encontrado gente que llega y no quiere saber nada de la santería, aún así el Palo Mayombe, cuando son dos religiones que tienen un origen y un desarrollo histórico muy similar en conforme a lo que lo conocemos. O sea, la religión que practicamos nosotros en afrocubana, la Oshifa, no es precisamente religión que se practica desde hace miles de años, y el Palo Mayombe tampoco es aquel culto que tiene miles de años. Son adaptaciones que se fueron dando y mezclas que también se fueron realizando conforme empezaron a identificarse con estos nuevos continentes. También nos dice un saludo también para Juan Francisco Martínez Jiménez. Para Irma Rincón nos dice que si podemos dar la dirección, si tú marcas, ahí te la pueden dar. La tratamos de no ser de forma abierta para que solamente la gente vaya con cita, porque luego hay gente que yo entiendo. A ver, les voy a decir esto y ustedes sabrán. Tienen que sacar su cita. Yo entiendo que hay gente que va con mucha desesperación y va y se presenta, y la verdad pues a veces uno no sabe decir no cuando va una persona con un problema, y si hay chance lo hacemos, porque no habíamos no se había dicho lo que voy a decir. Si ustedes no tienen cita, por favor no vayan, porque si en ese momento, imagínate, o no estamos, o tenemos mucho cosas que hacer, o ceremonias donde no puede pasar otro tipo de personas, lo vamos a lamentar y no se va a poder atender. Yo entiendo sus necesidades, pero por favor también no se expongan a que pueda llegar a pasar este tipo de cosas, por favor. Posteriormente tenemos tuvimos que hacer una breve pausa, pero bueno, vamos a continuar con todas sus preguntas. Nos dice Lali 27 Vera: ojalá veas mi mensaje, soñé con Shango y jamás había tenido idea de qué es eso, y luego con Yemayá. Los dos me decían: eres mi hija, decide. No sé qué significa porque aparecieron en mis sueños cuando jamás lo había visto. Dentro de todas las teorías que se han establecido en cuestiones a los sueños, si bien ya hemos hablado acerca de este tema, no podemos nosotros soñar con algo que de alguna manera no haya sido precargado en nuestro cerebro. Un ejemplo: si tú sueñas con personas que no conoces, vamos a ponerlo así, que nunca habías visto, resulta que esos rostros que tú ves en ese sueño de gente desconocida, entre comillas,
Va a ser un collage de rasgos que tú has tenido. Por ejemplo, puedes ver la boca de una persona, la nariz de otra persona, los ojos de otra persona, el cabello de otra persona, las vestimentas que se mezclaron. Y entonces tú vas a soñar personas que en realidad con la configuración completa tú nunca habías visto. ¿Qué sucede de esto? Sucede que de alguna manera es como, por ejemplo, cuando tú sueñas que vas a morir, o sueñas que te va a pasar algo en el momento en el cual ya te vas a caer, o te vas a azotar, o no sé, algo. Como nosotros no tenemos una conciencia de una idea de la muerte, ¿qué va a suceder? No vamos a continuar con ese sueño, vamos a tener alguna idea, alguna mezcla de eventos que hayamos vivido, o por otro lado vamos a detener el sueño, se va a cambiar el sueño o vamos a despertar. Entonces, de alguna manera, al momento de tú soñar con Shangwe Yemaya, quiere decir que de alguna u otra manera, tal vez pasando por la calle, tal vez por ahí en una página de internet, sin que tú, digamos, tu visión objetiva, digamos, tú estuvieras bien dirigida, tu atención no estuviera dirigida a eso, tú tomaste esa parte, porque al fin y al cabo los nombres de Shango y Yemaya son nombres que los hombres le dan a unas deidades. El nombre de alguna manera fue una creación con un significado, hay que entenderlo. Entonces tú tuviste eso, que te hayan dicho que tú eres su hija y eso, probablemente esa parte, a lo que voy, vamos a ver la primera parte, la que estoy diciendo. El hecho de que tú soñaras con algo que crees que tú nunca habías visto, simplemente científicamente esto no es posible, y que tú tuviste ¿cómo te digo? Se mezclaron muchas cosas y te llevaron a tener ese sueño. Por otro lado, si tú de alguna manera soñaste con esto, vamos a suponer que hubiera una excepción a la regla, y tú sueñas con Shango y Yemaya, ¿qué va a resultar? Que probablemente tú tengas que acercarte para ver si de alguna manera estos santos te pueden llegar a reclamar. Que esto sería como cualquier santero y cualquier balao y cualquier persona dedicada a la religión te lo va a decir. Eso no tiene como que mucho chiste. El punto a nivel científico y en relación a los sueños, lo primero que te comento es lo más probable. Lo más probable. También un saludo para Oshun Sánchez. Alberto Perry Hernández nos dice: hola, buenas noches, yo soy gay. Estoy investigando un poco y ahí escuché un pataquí de Orunmila. Vamos a ver, ¿qué dice? Era de su hermano que también tenía otras preferencias. Honestamente no me acuerdo bien del pataquí. Fue hace meses que lo escuché, pero sé que es muy importante porque dice que se puede ser dentro de la religión oculto. Por favor, ¿podría relatarlo en el siguiente programa? Entonces, para continuar con todo esto, nos dice... ¿y me podría decir, por favor, qué puede hacer la gente que pertenece a la comunidad LGTB? Por ejemplo, ¿podemos tener mano de orula, coronar santo? ¿O hasta qué jerarquía podemos nosotros llegar? Okay. Hay que observar estas partes. De alguna manera, y siempre va a ser incluso en el siglo XXI, el tabú, el también que socialmente exista aún en pleno siglo XXI un tema de las personas en relación a las personas homosexuales. Hay que entender esto. Siempre el hombre en una sociedad va a buscar el imponer la voluntad de la mayoría
y que lo que resulta como aquello que se escapa de esa generalidad se va a ver raro, se va a ver que está incluso en contra de la propia generalidad. Eso lo podemos ver incluso en política, cuando hay un partido dominante, o incluso vamos a verlo en los deportes. En un país que sea futbolero, obviamente incluso van a tener mucho más recursos y la gente va a defender más el fútbol que a lo mejor, vamos a poner un ejemplo, el cricket, ¿no? O sea, vamos a poner un ejemplo en México, que es un país meramente futbolero. Vamos a tener más gente que quiera, que defienda y que prefiera ver el fútbol al golf, por así decirlo. Incluso sobre deportes que son muy importantes en México, como es el box o el béisbol. Hay que entender esta parte. Entonces, la homosexualidad incluso es un tabú, en donde anteriormente incluso se consideraba como una enfermedad mental. Eso incluso en el libro de enfermedades se consideraba. Y se trataba y había curas. Bueno, supuestas curas. Esas curas dejaron de implantarse por el simple hecho de que pues, la homosexualidad pues, no es ninguna enfermedad. Si nosotros vamos a ver los signos, y hay que entender esta parte, de forma para identificar nosotros bien lo que es la religión, nos tenemos que basar en su corpus literario. Pero los corpus literarios muchas veces los tomamos al pie de la letra porque es lo único que nos puede llegar como a validar lo que podemos nosotros decir dentro de una religión. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a una religión católica que se vaya a una Biblia, que queramos nosotros establecer algo, tenemos que ir a la Biblia, y si la Biblia lo dice, entonces es válido para la religión católica. Si nosotros nos vamos a una religión mosaica, entonces vamos a tener que ir al Corán, y si lo dice el Corán va a ser válido. Una religión, quiero que se entienda esta parte, no va a entender de lógica, no necesariamente va a tener que ser comprobado los datos históricos que están diciendo, porque una religión se basa por medio de ciertas mitologías, creencias, y es una literatura precisamente religiosa, en donde la ética, incluso las leyes que se implementan, son éticas y reglamentos religiosos. Incluso nosotros podríamos avanzar fuera de la religión hacia un punto donde nuestra conciencia sea el juez que nos guíe, y ese mismo que nos juzga, ese mismo juez interno, podría incluso estar totalmente en desacuerdo con las prácticas religiosas que se están haciendo, aunque estuvieran bien establecidas en libros que sean milenarios. Y hay que entender que también todos los libros se hacen con un fin, y a veces, y toda religión prácticamente, muchas veces los hace para medio de control. Esto es la verdad detrás de todas las religiones. Y cada religión va a estar establecida en una época, va a estar establecida en un momento cultural, espacial, donde se tengan que establecer cierto tipo de reglas o leyes. Como por ejemplo, cuando el pueblo judío estaba en su éxodo, era muy difícil poder controlar a tanta gente. Entonces, como había muchos problemas dentro de esos grupos, se empezaron a establecer los mandamientos, los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos, lejos de tener una connotación divina, era una manera para que se pudiera controlar a ese grupo de gente que por medio de los dirigentes. Porque si vemos los 10 mandamientos te dicen no robarás, era porque obviamente tenían que controlar y decir, bueno, a mí no me van a hacer caso, pero si digo que Dios me está diciendo que no robes, entonces te voy a juzgar diciendo que yo soy la voz de Dios, entonces puedo incluso hasta disponer de tu vida si tú robas. No matarás, porque obviamente dentro de ese éxodo, dentro de esa peregrinación, probablemente había un descontrol y había se mataban, o decía la mujer del prójimo, o adulterio, obviamente incluso yo he visto miles de interpretaciones, bueno, no exagero, decenas,
de los 10 mandamientos, que si niveles, que si adulterar era las bebidas, que si adulterar la parte sexual, que si adulterar la energía, y cada uno va a tener una connotación. Lamentablemente, para no perderme en este punto, todos los libros van a ser establecidos por una modalidad de la época, por una cultura y un tiempo, que van a ofrecer hacia algún motivo necesario de una clase gobernante. Esto para empezar a entenderlo. Y muchas veces, conforme van saltando hacia otras culturas y hacia otros tiempos, van perdiendo realmente su esencia válida, que en ese momento era incluso necesaria y práctica, y se van convirtiendo en algo meramente interpretativo. Entonces el problema es que llega una persona y le da una interpretación diferente, basado ya en su cultura, basado ya en otra manera de pensar. Y entonces empieza a decir que eso era los mandamientos o lo que está escrito en un libro de Ifá. Quedan como cuestiones interpretativas, cuando en ese momento no lo eran. Hay que entender esto. Si nosotros nos vamos a los Soduns, o sea, hay que entender que si bien es lo único que tenemos nosotros para validar las prácticas que se hacen en Ifá, hay que entender el previo, hay que saber, hay que conocer, no hay que quedarnos nada más con la idea de que si dice Ifá. Hay que saber quién escribió el libro en el cual ponen dice Ifá, porque hay que entender que es un libro que lo escribieron sacerdotes o humanos. O sea, no podemos creer que la Biblia fue una inspiración divina. Ya el siglo XXI ya puede haber una inspiración divina, pero lo escribieron humanos. Y cualquier libro, eso tiene que quedar muy claro. Ogbe Trupó nos dice que el que, por ejemplo, te salga, ahí donde te mandan, por ejemplo, decir tienes que tener mano de orula, pero también te señala las complicaciones y quién no debe de tener la mano de orula. El punto, hay que entender esto. Si bien en el siglo XXI, y todavía estamos hablando que en el siglo XX, a la mitad del siglo XX, la homosexualidad era considerada, estamos hablando de, no tiene ni 100 años, como un problema, una pena social, una enfermedad social. Si ustedes llegaron a ver la película del Código Enigma, un personaje inglés que ayudó mucho para que pudieran ganar la guerra a los ingleses por medio de cálculos matemáticos, prevenir los ataques de los submarinos alemanes, los cuales no tenían en sí, más bien eran ataques aleatorios. Él empieza a cimentar las bases de lo que es la computadora, y por medio de los cálculos que hacía podían dictaminar por dónde pasar los barcos y poder no ser hundidos por los submarinos. Y esta persona era que contribuyó tanto a la humanidad porque fue uno de los precursores del ordenador, de la computadora como nosotros lo conocemos en la actualidad. Tuvo que pasar por muchas terapias y que lo llevaron incluso a la muerte porque él tenía una preferencia homosexual. Entonces, Ogbe Trupó nos dice que las personas, para poderse iniciar en Ifá, tienen que ser unas personas de bien. Como en cualquier culto, doctrina o religión te lo van a decir, tienes que ser una persona de bien. Una persona que no robes, una persona que no haya asesinado, una persona que no hayas cometido ya injurias muy fuertes. Pero también se establece el hecho de que no se puede ser homosexual y tienes que estar completa la persona. Hay que entender esto. Obviamente no es que Orunmila vaya a discriminar. Cuando una persona va a tefar, tiene que pasar los siquines por la parte de atrás de una mano a otra mano. Hay muchos pataquíes, una mano a la otra mano. Hay mucha idea del cuerpo completo. Entonces una persona que pierde una mano no puede en realidad hacer eso. Es un ejemplo. O una persona que tenga que hacer a lo mejor un ritual, un paraldo, y una persona que esté impedida para caminar, obviamente tampoco lo puede hacer. Hay que entender esto.
Sin embargo, aquí vamos a encontrar y vamos a analizarlo de forma objetiva que no Vetropon, pues si bien, y no podemos tapar el sol con un dedo, pareciera que están equiparando al homosexual con un criminal o una persona incompleta. Entendible si ustedes me están poniendo atención en el hecho que hay que nosotros basarnos en la modalidad de la época y en el pensamiento que tenían las personas, los sacerdotes de hace cientos o miles de años, cuando iniciaron esta religión. Tal vez para ellos el homosexual era una persona que pues no era una persona que para dentro de la normalidad era algo común. Entonces, acuérdense que ya habíamos hablado que la masa siempre va a estar en contra de las minorías. Eso en todos los aspectos, y no estamos hablando solamente de la comunidad LGTB que me están poniendo. Ahora, el pataquí que tú me dices, más o menos lo voy a relatar, no sé muy bien. Viene, y búsquenlo, o Juan y Oshe. Aquí, esto es importante porque nace que en Ifá se puedan atender a los homosexuales. En ese pataquí nos menciona que el hermano de Orúnmila era un gran adivino, muy bueno. Incluso la gente dejaba de ir con Orúnmila para ir con esta persona. Entonces él va y dice que le dice a Orúnmila, oye, yo pues tengo mucho talento, soy muy bueno adivinando, yo vengo a que tú, como hermano, me puedas hacerme sacerdote de Ifá. En ese pataquí parece que Orúnmila lo reprime o le da un golpe, no sé qué pasa. Y en ese pataquí también nos dice que Legua nos da a entender que Legua había también dentro de los caminos de Legua, que es lo que abarca todo, nos da a entender en este pataquí no Juan Yoshe que él sí tenía ciertas preferencias homosexuales. Eso lo da a entender porque dice el pataquí algo así como él también tenía unos defectos, así lo menciona. Estoy diciendo lo que dice el pataquí. Y entonces el Legua venga al hermano de Orúnmila y le hace que su mano no se pueda mover, o sea, le deja inmóvil una mano. Por lo tanto, entonces, si nos vamos a Okbetrupón, pues ya no podía ejercer el sacerdocio. Entonces, los sacerdotes de aquella región que nos manejan ese pataquí, búsquenlo, no lo sé al 100% bien, o Juan Yoshe, nos dicen que tuvieron que dar tributo al mismo Olofi para que pudiera Orúnmila seguir adivinando y cumpliendo su misión. Olofin recibe el tributo con la condición de que Orúnmila atendiera a los homosexuales y les pudiera sacar mano de Orula, les pudiera hacer la ceremonia de Wofakan, pero no así el sacerdocio en Ifá. Hay que entender y recordemos que los textos, lo que pasa en los libros, es una religión. Y en una religión a veces las cosas no son lógicas o pueden ser retrógradas. Pero una religión como Ifá es lo que es y no lo que queramos que sea. Porque está hablando, una religión habla de tradiciones. Es como si a nosotros en estos momentos nos pareciera un acto brutal el poder nosotros alabar o conmemorar la crucifixión y el maltrato. Y también vamos a poner que la crucifixión, lo que es el maltrato, a ver, no sé qué otra palabra me puede venir, bueno, que se daña a una persona, o sea, así de fácil. Cuando fue en el hecho de Cristo, y como decir, no nos gusta a nosotros eso. No nos agrada el maltrato a las personas, no nos agrada que se lastime a las personas. Eso es algo que afecta a la humanidad. Y en realidad, pues, ¿qué otra palabra, mejor?
¿Qué otra palabra podemos decir para maltrato o algo así? Desprecio. No, por ejemplo, cuando te están así, torturando, ¿no? Podemos decir, sí, la tortura. ¿Sí, no? ¿Pero te refieres a algo físico? Sí, por ejemplo, lo de Cristo, lo torturaron, ¿no? Pues sí, Sí, totalmente. ok. La tortura, vamos a poner la tortura. Entonces, como ya no nos gusta esto y estamos en pleno siglo XXI en donde eso es deplorable, vamos a pedir que quiten ese evento. Obviamente no lo vamos a hacer. Entonces una religión es lo que es y no lo que queramos que sea. Una persona puede coronarse santo, puede recibir collares, puede recibir guerreros. Vejaciones. Ok, vejaciones. Sí, o sea, la palabra tortura o vejaciones. Puede recibir complementos después de hacerse su santo. Puede perfectamente ser atendido. Puede incluso ejercer como sacerdote. Y hay muy buenos sacerdotes. Pero ya no así puede ser un novauriate, o sea, ya no puede parir santeros. Y por lo tanto, no podría tampoco parir santos o oshas. Es lo que hasta el momento yo tengo entendido, lo que me da mi conocimiento. Obviamente menos, o sea, pues sí se puede hacer mano de orula, pero no puede llegar a ser babalao. Si bien Enoch Betrupón nos dice que te tienes que coronar, eso no valida el hecho de que si te sale un signo donde tú te tienes que hacer Ifá, perdón. Eso no valida que, por ejemplo, una mujer que le salga el signo de Betrupón quiere decir que se vaya a hacer Ifá. Y eso de las Yanifas, pues sabemos que no tiene ningún registro. Eso ya lo hemos estudiado en otros programas. Tu pregunta es muy buena, de verdad. O sea, nos llevó una gran parte del programa. Vale la pena ese tipo de preguntas. Va a ser una de las preguntas que van a servir de título en este programa. Porque la mayoría de veces solamente preguntan, tanto en Palo Mayombe como en Ifá, es que por qué no se puede, cuál es lo que se deriva que no se pueda. Y podemos dar, y hemos dado explicaciones energéticas, hemos dado explicaciones históricas, pero aquí nos sirve también para dar una explicación que va más a una parte cultural donde estamos hablando de una religión que tiene sus propias reglas. Y independientemente de la sabiduría que encontremos en Ifá o en Palo Mayombe, es una religión, es una cultura que tiene sus propias reglas. Nos guste o no nos guste. Esto hay que siempre entenderlo, para que porque podríamos decir, es que es una tontería y son homofóbicos, es una tontería que no se puedan rayar a las personas homosexuales, o que no se puedan hacer Ifá a las personas homosexuales. En pleno siglo XXI podremos entender, ya con la apertura que tenemos, que sí, tal vez en estos momentos, si la religión se hubiera escrito, esa prohibición seguramente no existiría. Pero hay que entender cuándo se hizo esto, y que es una religión y tiene sus reglas, hay que respetarlas, nos guste o no nos guste. La Osha Ifá, el Palo Mayombe, son lo que son y no lo que nosotros queremos que sea. Muchísimas gracias, de verdad, te mando un abrazo, Alberto Perry Hernández. Es una muy muy buena pregunta y sirvió de mucho para este programa. Nos dice Manuel PV, claramente podemos coronar santo. Es como que está respondiendo. De hecho, Yemayá es la protectora de los gays. Pero en Palo Mayombe dicen unos que no es posible iniciarnos, otros dicen que sí. Ya hemos tratado esto. En Palo Mayombe no se puede. Porque la jerarquía en Palo Mayombe, más que estar suscitadas a la Osha, donde sí se puede, como tú le estás diciendo, está más suscitada a lo que es Ifá. Si nosotros incluso lo llegamos a ver, tiene un poquito más de compaginaciones. Si nosotros nos damos cuenta, mucho de las ramas de Palo Mayombe, que es un culto que no tiene ni 300 años en realidad. Una cosa es las magias congas, que se tomaron como base para el Palo Mayombe, que debe tener como 300 años. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, con André Petit tiene una muy fuerte formación masónica, y en ese tiempo los masones eran meramente hombres, no había logias mixtas,
O sea, si ahorita es una controversia en el 2019, imagínate hace 200 años. O más o menos 200 años. Entonces en Palo Mayombe, la base en donde se establece Palo Mayombe es meramente, nos habla de que no podemos rayar a una persona que es gay, por lo mismo. Y como tiene un chamanismo, o sea, no tomar lo que es ya el culto de Palo Mayombe, sino en donde agarra Palo Mayombe ciertas cosas para validarse, resulta que el hombre chamán, cuando se inicia dentro del culto y recibe el grado de sacerdote, realmente lo que está haciendo es una boda espiritual con la madre tierra. Entonces junta el hombre y la mujer, la energía masculina y femenina, para dar inicio a ese nuevo ser que es el sacerdote consagrado a la tierra. Por lo tanto, vemos ahí positivo y negativo unidos para poder generar algo. Si nosotros ponemos una semilla, pero no hay agua y tierra, no se genera nada. Si nosotros ponemos la tierra, pero no hay semilla, tampoco se va a generar nada. Hay que entender que dentro de todo esto también tiene ciertas cosas. Cuando Emanuel POV dice, pero en Palo Mayombe dicen unos que no es posible iniciar, ¿no? Es que esos unos que tú dices son los que están correctos. Aquí tenemos explicaciones lógicas. Te puede gustar o no te puede gustar, incluso me pudiera gustar o no me pudiera gustar a mí, pero es lo que es. Es como a lo mejor me encanta cómo juegan el fútbol femenil, me gusta mucho. Entonces yo quiero meterme al fútbol femenil. Pues me van a mandar a la fregada porque me van a decir, pues tú eres hombre. ¿Sí me van entendiendo? O a lo mejor una persona, un cuate muy galán que dice, ¿sabes qué? Yo me voy a meter a Miss Universo porque soy bien galán. Pues tampoco lo van a mandar, lo van a sacar a la bola de patadas porque van a decir esto no funciona. Entonces hay que entender esta parte. Okay. Entonces, obviamente pues una persona, un hombre, para poder concursar tendría que meterse a Mr. Mundo, como dice mi esposa, o algo en donde fuera para hombres, vamos, ¿no? Entonces hay que entender esto. Y por mucho que tú o alguien quiera decir, yo quiero estar en esto, pues sí, recuerda que las religiones van a poner sus propias reglas. Podemos verlas retrógradas o no, pero son sus reglas. Hay que entenderlo, no es lo que queramos. Si imagínate para un hombre en donde se quiera meter y digan solamente que se quiera meter de mesera en Hooters, ¿no? Obviamente para lo que es la idea de querer atraer por medio de cierta publicidad a las personas en un Hooters, no van a aceptar a un mesero. Entonces el hombre puede decir discriminación, pero no va a proceder porque es una empresa privada, como una religión tiene sus reglas. Y van a decir, ¿sabes qué? Mira, no te puedo yo aceptar y no me puedes demandar porque es mi empresa. Si yo quiero decir que solamente voy a aceptar personas de 18 a 25 años o personas ya grandes, porque esto es mi rubro, es lo que yo quiero hacer, no va a haber nada que te pueda impedir que tú lo hagas. Obviamente hay cosas en donde muchas veces no aceptaban las mujeres porque se embarazaban, lo cual pues es una tontería, y ya se está cambiando. Ahí sí nos hablamos de una igualdad de género, pero aunque hombre y mujer pueden hacer muchas cosas iguales, necesariamente hay cosas que hace mucho mejor una mujer y hay cosas que hace mucho mejor un hombre. Hay que entender también esta parte. Este tema es polémico, pero no solamente desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de donde se vea es polémico. También vamos otra vez, bueno, ahí continúan porque incluso como le contesta Emanuel PB nos dice, Alberto Perry dice a Emanuel PB, le dice, agradezco mucho por esa información, en Palo Mayombe sí tengo más que claro que no nos aceptan, ya que ellos tienen una filosofía de la vida de un constante ciclo entre el sexo masculino y femenino, no por homofobia. Perfecto. Eso. Qué bueno que estos programas han cimentado también la claridad dentro de los temas. Y no es una homofobia, ya expliqué, estoy explicando. Dante Villa nos dice, la tata, disculpa por mencionar en este medio, pero esta otra
he estado en tratar de hacer lo que se me indicó, pero no hay respuesta. Yo sé que no es culpa de nadie, mucho menos de usted, pero hace falta más humildad y organización. Hay que ver cuál es el tema que tú tienes, Dante Villa. No sé qué es la parte. Si es una crítica que tú nos estás dando, hay que entenderla. La puedes ser un poquito más nutrida. Yo te invito a que tú lo hagas. No hay ningún problema. Este programa es muy abierto para todas las personas que quieran escribir lo que quieran, porque si es algo que nosotros estamos fallando, hay que entenderlo. Esta organización está creciendo mucho, y muchas veces no podemos estar viendo a todos, y no es por falta de humildad o que no nos interesen, pero hay que entender que detrás de cualquier organización o detrás de cualquier institución, o como quieran ustedes pensar que es esto, hay personas, y las personas pues también tienen un límite dentro de sus propias cualidades. Entonces sí me gustaría que tú comentaras un poco más. Si tú lo quieres hacer al número del sendero, perfecto. Si tú lo quieres exponer aquí, de verdad que no hay ningún problema, porque aquí nosotros damos garantías y somos personas muy claras en todos los aspectos. Yo te agradezco realmente la confianza, que es lo que yo quiero generar por medio de todo lo que hacemos, en relación al mensaje que tú estás haciendo. Hay que ver si ya se te atendió, qué se te hizo, qué cosas tú tienes que estar haciendo. Y claro, recuerda que estamos dando un seguimiento. Entonces, cuando tú te consultas y haces trabajos, se te da un seguimiento mínimo, si lo quieres. Pero el punto es saber que tú estás bien, porque no soltamos a la gente hasta que las cosas estén bien. Pero si ustedes no nos dicen, ¿cómo lo vamos a saber? El caso Dante Villa, perfecto. Entonces tú lo quieres hacer por este medio. Pero yo sí te recomendaría que si quieres ver la solución, lo hagas por medio del número, para que entonces podamos nosotros darte un seguimiento adecuado, porque pues, tampoco voy a poderme hablar supongamos que a lo mejor yo atendí tu caso y yo lo tengo que resolver, y que te pusiera por aquí por YouTube, es que mira, tú estás haciendo tal, pues como que tampoco estaría bien. Entonces ahí yo te recomiendo que para darle realmente solución a tu caso, lo hagas por las vías adecuadas. Señor Alfredo nos dice: Salam aleikum, padre, un excelente video, que por los fundamentos que están mal hechos la gente tiene que darles camino en el río, o para qué. Gracias. ¿Por qué se da camino en el río? Porque en el río es lo que simbólicamente indica el inicio de una vida. Entonces, tomando el ciclo de vida y muerte, y el ciclo, un ciclo es de donde se inicia, se termina. Entonces, si se puede decir que por medio de la simbología que tiene el río en estas culturas, imagínate cuando esto estaba en la parte de África, y sobre todo en la parte del África del Norte, o cuando las personas, tú sabes, señor Alfredo, que las primeras personas, los primeros asentamientos, estamos hablando de Mesopotamia, de la Ur, todo esto que estuvo en la parte de África del Norte, como primeros asentamientos humanos, ya como grupos, conglomeraciones de personas, pasando la etapa de la parte nómada, cuando se migró a la parte sedentaria, las primeras poblaciones y los primeros imperios se formaron alrededor de los ríos. Era para ellos muy importante estar cerca de los ríos. Entonces, para ellos los ríos representaba la vida, representaba la fecundación, la germinación. Entonces, por eso es que vemos ríos sagrados por todos lados. Vemos el Tigris, vemos el Éufrates, obviamente el río Nilo, y muchísimos ríos que son considerados sagrados. Incluso en el río Tigris, me parece, no, el Éufrates, perdón, es un río en donde cuando anteriormente ahorita creo que ya está muy reprimido esa parte, cuando la gente moría, también los ponían en el río, porque representaba el hecho de nacer a otra vida. Incluso si nosotros nos vamos un poquito a la parte un poco más occidental, tenemos el leteo, por ejemplo, en los griegos, con la imagen, por ejemplo, del Caronte, y las monedas y el pasar el río. Y de este lado incluso tenemos el Xibalba. Hay que entender que los ríos, dentro de las culturas antiguas, era la vida.
Por eso es que la fecundación y la vida, si nosotros vemos la deidad Ochun o Mamachola, representan los ríos, porque representan el amor que da la tierra, la fecundidad y la vida. Por eso cuando se les da camino a muchas cosas, se le avienta al río, para que complete ese ciclo de muerte y vida. Hay que entender esta parte. Puede haber muchas otras formas de respuesta, pero esta es una respuesta válida. Habrá muchas otras, pero esta es una de las respuestas que voy a dar yo ahorita. Si en algún momento llegan a hacer esta misma pregunta en otro programa, voy a dar otra respuesta, porque no podemos ahorita meternos en, o sea, de esto te puedo decir por lo menos 5, 6 o 7 respuestas muy válidas, pero vámonos poco a poco para no ir agotando todos los temas. También Alejandro nos dice: hola, llegué hasta aquí porque tuve un sueño muy real donde me decían repetidas veces, eres hijo de Ya. ¿Tendrá algún significado de esto? Ya lo expliqué precisamente. Aquí puede haber un deseo que tú tengas, algo que inconscientemente en tu mente se haya representado, y obviamente tienes que ir a consultarte. Recuerda que no podemos soñar cosas que no conozcamos. Si soñamos una casa que nunca hayamos visto, de seguro esa casa va a tener un montón de mezcla de un collage de otros lugares donde habíamos estado, y va en el cerebro a pegarse como un rompecabezas ahí extraño, y nos va a dar ese lugar que según nosotros nunca hayamos visto. Pero no podemos nosotros pensar, ver algo que no conocemos. Tú no puedes hablar algo de algo que no conoces, porque simplemente pues, ni siquiera sabes que existe. Por lo tanto, al no saber que existe, no puedes hablarlo. Y en el cerebro, en los sueños, hay mezcolanzas de muchas cosas. También, bueno, nos dice Ariel Rojas. Iba a mandar solamente un saludo porque vi una preguntita muy pequeña, pero vi que sí tiene un sentido y está interesante su pregunta. Vamos a ver cómo vamos en el programa. Nos quedan con unos 15 minutitos. Y yo voy a aprovechar para comentarles a todos, primero, un agradecimiento, en primera, por escuchar el programa, en segunda, por haber llegado hasta esta parte del programa, por su tiempo, que es muy valioso. Yo también los invito a que se suscriban, a que comenten, aquí todas sus preguntas van a ser contestadas, a que den like, y que toquen una campanita que está arriba a la derecha. Les voy a comentar cuál es el fin de esta campanita. Anteriormente YouTube, tú te suscribías a un canal, y bastaba para que te mandaran el aviso de que están sacando un programa nuevo el canal que te suscribiste. Al parecer esto no les pareció como que muy cómodo a muchos usuarios al propio YouTube. Y entonces ahora manualmente tú tienes que tocar esa campanita que está arriba a la derecha de donde estás viendo todo el video, para que entonces te llegue la notificación. ¿Y por qué es muy importante hacer esto si tú eres una persona que escuchas este programa, El Sendero de los Brujos? Si bien nosotros sacamos programas especiales en donde son temas en donde no hay una interacción, es un programa como son los hijos de Leguá, que es la brujería, la quiromancia, acerca del tarot, acerca de lectura de velas, que es el palomayombe, que son los collares, que es la santería, que es el coronarse, que, no sé. La mayoría de los programas que nosotros sacamos son programas hechos para la audiencia, en donde ustedes con sus preguntas hacen el programa. Entonces cuando tú tocas la campanita que yo te menciono, lo que tú vas a ganar es el hecho de que tú, cuando hagas una pregunta, inmediatamente te llega el programa, tú puedas saber si ya tu pregunta ya se contesta, y entonces tú ya vas a tener inmediatamente esa respuesta que tú estás buscando. Entonces yo invito a todos ustedes a que lo hagan, para que, si están en este caso, que hagan sus preguntas, como todas las cientos o miles de personas que lo han hecho, inmediatamente sepan cuando ya nosotros podemos, ya cuando su pregunta ha sido contestada. Y Ariel Roja nos dice, regresando contigo Ariel, nos dice: hola, ¿cualquiera puede aprender tarot? Aquí hay algo muy importante. Yo opino que sí, aprender es una cosa. Es como decir, ¿cualquier persona puede ser abogado? Yo opinaría que sí, pero hay alguien que va a ser más propenso, ya sea por una autodisciplina, porque le gusta más leer, porque sus familiares están más metidos en eso,
O sea, va a tener unas circunstancias, van a tener un ambiente que va a hacer que pueda ser mejor que otras personas que estudiaron esa carrera, que no tuvieran esos argumentos basados en un cierto porcentaje, porque puede ser una persona que no tenga nada de recursos, que su familia no tenga nada que ver con esto, y por medio de su propia voluntad pudiera llegar a ser mucho mejor que cualquier otro. ¿Cualquiera puede aprender a ser abogado? Sí, pero no cualquiera pero va a haber diferentes maneras en las cuales un abogado va a destacar más que otros. Puede haber abogados que sean coyotes, puede haber abogados que estén bien en la ley, puede haber abogados que quieran ser penalistas, puede ser abogados que se vayan por derecho civil, puede haber abogados que se vayan por derecho financiero, puede haber abogados que se vayan incluso hacia partes gubernamentales o que trabajen para empresas. Entonces va a haber una gran gama de abogados. ¿Cualquiera puede ser médico? Pues yo opinaría que sí, o sea, todos podemos aprender todo, pero determinando las circunstancias puede haber un médico que sea un oncólogo, puede haber un dentista, puede haber un ortopedista, ¿no? Que también podemos ver es una persona que se dedica al tratar el cuerpo, puede haber un médico general, puede haber una persona que trate todas las afecciones neurocerebrales. Hay que entenderlo. Y dentro de esas ramas también va a haber sus diferencias y va a haber unos que destaquen más y que destaquen menos. Y hasta eso va a incluir el país, va a incluir la escuela, la dedicación, los contactos, la afinidad, la familia, el tiempo, el hecho de si tuvo o no tuvo familia a una temprana edad, el desarrollo, las ganas. Pero cualquiera lo puede ser, sí, cualquiera puede hacer todo lo que quiera, sí. Sin embargo, en el tarot mi respuesta es sí, cualquiera puede aprender tarot, sí, pero también va a depender de una gran gama de elementos el hecho de si es una persona buena o no. Una persona puede aprender directamente el tarot en significados, te puede decir cosas que son ciertas y además le puede atinar muy bien, pero no por eso quiere decir una persona que sea una persona que tenga las facultades para poder guiar tu vida en la toma de decisiones, por ejemplo. O puedes ser una persona que a lo mejor te lea de una manera muy escueta, una manera, digamos, en cuestiones de contenido, vamos a suponer que sea hasta carente, pero en eso poquito que te dice elementos claves que tú tienes que poner en tu vida para que tú mismo puedas ver las cosas y tomar las decisiones que tengas que tomar. Hay personas que te puede decir es que el tarot no es para adivinar el futuro, porque hay personas que de verdad estudian el tarot que lo toman como algo no adivinatorio, como algo hacia un viaje interno para conocerte a ti mismo, y es muy válido. Hay personas que solamente saben leer el tarot para poder decir futuros, pero no saben nada de simbolismo ni nada de crecimiento interno. Entonces hay muchas maneras. No es lo mismo nosotros leer, por ejemplo, un libro de adivinación del tarot. Un ejemplo, imagínate leer el tarot de los bohemios de Papus, de Edgar Cayce, donde nos van a hablar de muchas claves, simbolismos, cuestiones hasta religiosas y católicas estamos hablando. Simbolismos muy fuertes, que cualquier persona que lo lea pues no lo aguanta tan fácilmente. Que si tú te vas, por ejemplo, a la vía del tarot de un Alejandro Jodorowsky, en donde él te va a dar una visión basada en cosas verdaderas, pero a la vez muy subjetiva, de lo que son los elementos que va a tener un tarot. Que si tú agarras, por ejemplo, un tarot de Rider White, en donde te va a decir, meramente te va a hablar de adivinación con el tarot, no le va a poner tanta importancia a los símbolos, aunque está lleno de símbolos. Todo lo que queramos lo vamos a poder hacer. Esto hay que entenderlo. No debe de haber limitaciones. No debe de existir en nosotros esa parte en donde yo no puedo hacerlo. Sí, yo considero que sí, cualquiera lo puede hacer, siempre y cuando tenga esa vocación, tenga ese algo que hay que tener, ¿ok? A veces se dice que el optimismo es la fe que conduce al logro, el que algo te guste, y que nada puede hacerse sin esperanza ni confianza.
Entonces, tómalo en cuenta. Toma en cuenta esa parte. A veces las ganas, el que te guste algo te puede llevar a que tú lo hagas. ¿Okay? Esto yo creo que es parte en todo lo que nosotros vayamos a realizar. No solamente es en cuestiones de si una persona puede aprender a leer tarot, si una persona puede aprender matemáticas, sí puede. Una persona puede aprender física, sí puede. Cualquier persona puede aprender a manejar, sí puede. O sea, estamos hablando de gente que esté con las cualidades específicas, ¿ok? No hay que limitarnos. Te agradezco realmente tu pregunta, me agradó bastante. Son de esas preguntas que de verdad yo ya le iba a saltar, o sea, solamente mandar lo que es un saludo, pero me agradó. Y bueno, para hacer a tu pregunta, pues vamos a cerrarla con una frase bastante trillada, pero que nunca pasa de moda, ¿no? El querer es poder. O sea, es una frase sencilla, pero nunca pasa de moda. De verdad, si quien me diga que la frase ya está caduca, pues no es cierto. De verdad que en la actualidad y para todo, el que quiere puede. ¿Okay? Ahora también nos dice Pablo Garcés: hola, muchas gracias por responder nuestras dudas y hablar más del tema. He buscado información en otros canales, pero este es el único canal que da verdadera informa. Muchísimas gracias, Paula. Le quiero preguntar algo: ¿qué significa tener buena religiosidad? Me gustaría hablar un poco más sobre el que implica tener un empungo de mamachola. Pues vamos a ver si nos da el tiempo en estos minutos que nos quedan como 7 minutos. Vamos a entender qué es lo que es religiosidad, y vamos a irnos a una raíz. Primero, ¿qué significa religión? ¿No? Y hay que entender que la palabra religión no es una palabra que venga junto con pegado en relación desde que se inició la humanidad. La religión fue un invento que se fue dando conforme la humanidad fue creciendo en forma de cómo se fue conformando. ¿Okay? Aquí también nos dice que bueno, es más bien esta es la única parte, ¿no? Que es tener una muy buena cuestión de religiosidad. Y hablar un poco más de mamachola. Bueno, ahorita lo vamos a hablar. La palabra religión es religare y nos va a decir, y viene de latín obviamente, que nos dice reunir o unir fuertemente una parte con Dios. Entonces vámonos a esta parte importante. Resulta que la religiosidad, sea una buena religiosidad, va a ser estar en orden con Dios. Eso no tiene como que ningún chiste. El punto en donde se hace polémico el asunto es cuál es tu pensamiento acerca de Dios. Para ti, ¿qué es Dios? Porque imagínate, un musulmán donde se diga que a los infieles pues hay que tratarlos, no pueden ser tratados igual. Hay ramas, por ejemplo los chiitas, que son ramas muy fundamentales acerca del Corán. Sí hablan de incluso dañar a los que no sean de su propia creencia. Estamos hablando de esta parte. Entonces, para ellos ser un buen religioso es, pues, mátate a un cristiano. Pero si lo vemos desde un punto de vista lógico, en pleno siglo XXI, pues el matar está mal porque se tenga una diferente creencia. Pero entonces este cuate va a decir: yo estoy teniendo una buena religiosidad. Dentro de las reglas aceptadas para un católico, un cuate puede ser una persona déspota, una persona majadera. Pero si da un diezmo, vamos a decir que tiene una buena religiosidad, o él lo va a decir. O un cristiano, así sea una doble moral y sea una persona de un carácter muy negativo, o sea, una forma de ser incongruente,
Pero mientras vaya y diga que cree en Cristo y rechace a todo lo demás, entonces se va a ganar el cielo y va a decir él y su comunidad y quien lo valide que tiene una buena religiosidad. Con esto te estoy explicando algo. En realidad, el hablar de una religiosidad buena, en el primer término nos va a decir que nos enfocamos en respetar las reglas que nos están imponiendo la sociedad a la cual religiosamente pertenecemos, estén buenas o estén malas. Por lo tanto, muchas veces la parte de la religión, y espero me pueda dar a entender, no tiene nada que ver con espiritualidad ni con acercamiento hacia Dios, porque a veces una religión te puede alejar de Dios. Hay que entenderlo. El que seas súper religioso no quiere decir que seas una persona espiritual. Te estoy contestando tu pregunta, pero creo que tu pregunta va por otro lado. ¿Cómo es ser una persona espiritual? Ahí podríamos, si no lo preguntaste, entonces yo lo voy a suponer que es lo que tú querías dar a entender. Una persona espiritual, independientemente cuál va a ser la religión, primero tiene que tener ciertos valores positivos validados por medio de su propia conciencia, debido a que la conciencia es aquello que tenemos que nos va a hacer distinguir entre lo que es bueno y es malo, así para prontito. O sea, vamos a ver una definición muy rapidita de lo que es la conciencia. La conciencia te dice, es bueno ayudar, es malo robar. Entonces, una buena espiritualidad, o como tú sí le vamos a poner religiosidad para usar un término que no tiene nada que ver, pero yo creo que lo que tú querías dar a entender, es la manera que nosotros tenemos de seguir a cabo aquella conducta definida por nuestro estado de conciencia, el cual tiende hacia una evolución y hacia una manera de fraternizar o de crecer en todos nuestros aspectos de la vida, tratando de superar nuestro estado imperfecto de vicios para lograr alcanzar una virtud y entonces poder unirnos con las voluntades divinas que quizás tengan nada que ver con las humanas. Es actuar con congruencia, es ser honestos, es ser educados, es darle a las personas un lugar, es aceptar los errores cuando los cometemos, es no dejar algo porque ya no me gustó, porque se me hizo complicado, es crecer, ayudar a los otros, es aprender de nuestros errores, es ayudar al prójimo, es quitarnos de nuestro egoísmo, es ver también hacia el de afuera, es preocuparse por su casa, es llevar una vida, como yo decía, con un paradigma consciente, tendiente hacia una evolución y hacia un despertar. Eso es lo que la verdad que este programa me gustó mucho porque han hecho muchas preguntas que parecieran sencillas, pero realmente no lo son. Bueno, de forma lamentable ya no queda mucho tiempo para profundizar en esto. Estamos llegando a la hora del programa. Yo espero que este programa se te haya hecho ameno. Por ahí tenías, bueno, ya como de pilón, porque por ahí tienes otra pregunta que decía, y me gustaría que hablar un poco más sobre qué implica tener el empungo de mamachola. ¿Qué implica? O sea, tú estás hablando de una implicación. O sea, vamos a contestar exactamente cuando en relación a tu propia pregunta. Implicar es obviamente algo que compromete, que obliga a atenderlo, a respetarlo, a seguir sus consejos, a ponerle las cosas que sabes que le gusten, a saber a valorar lo que te da, como está haciendo ahorita mi esposo, la Yaya, que está aquí al lado mío. Y eso no solamente va a ser con el de mamachola, sino con el de todos. O sea, con cualquier empungo. Obviamente a seguir o tratar de seguir la línea que lo trace. Y también es, como dice aquí, ser agradecido. ¿Qué más podrá ser?
ser humilde y pues realmente lo que es el tener a una deidad, pedirle, cuidarlo, atenderlo, que pedirle consejos, seguir consejos, eso es lo que implica. Yo les agradezco a todos de nueva cuenta que hayan llegado hasta esta parte del programa, todos los senderistas. Les vuelvo a agradecer y les voy a solicitar que se suscriban, que compartan, que comenten, que den like, que toquen la campanita de notificaciones para que podamos llegar hacia más personas y sigamos creciendo. Ya casi llegamos a 50,000 personas, lo cual pues es bastante bueno, porque un programa de estos en temas tan específicos y llevados desde estos puntos, yo puedo asegurar que es el único, al menos en el habla hispana, de esta categoría a este nivel de crecimiento. Y esto es gracias a todos ustedes. De nueva cuenta, yo me despido de todos ustedes y les recuerdo que están aquí en el Sendero de los Brujos. Muchas gracias.